La evidencia histórica en cuanto a la actividad del ser humano prehistórico ha sido obtenida fundamentalmente por diferentes investigaciones y estudios arqueológicos. En la actualidad realizan algunos estudios antropológicos de poblaciones modernas primitivas que mantienen con sus tradiciones y conservan su cultura. Los aborígenes de nuestra época moderna se encuentran aún en la edad de piedra, de manera que proveen información vital como sería la actividad física en la civilización primitiva. La población primitiva participaba en juegos y baile, con énfasis en el baile. Se cree que el baile fue el comienzo del movimiento corporal organizado, lo que conocemos hoy en día como ejercicio, debido a que el lenguaje no era muy efectivo. El baile representaba una manera de comunicación y expresión. Se cree que existía un baile para todas las expresiones de las emociones humanas y sus manifestaciones sociales. De hecho, en estas tribus primitivas se empleaba el baile para ceremonias religiosas, para implorar por la lluvia como un medio curativo de enfermedades o como un preludio de la acción bélica. Podemos extrapolar la presencia de la actividad del baile en estas comunidades primitivas porque estos individuos se movían al ritmo de un sonido rítmico proveniente de algún instrumento rudimentario de percusión tal como el tambor que comúnmente ocurría alrededor de una hoguera. Los juegos también eran parte importante del diario vivir para estas poblaciones primitivas. En dicha época el juego representaba aquella parte de la actividad total donde se participaba por una simple diversión y espontaneidad. Además, el juego era un medio para preparar a los jóvenes para la vida adulta, puesto que en el jugar se tomaban las actividades cotidianas diarias y representaban un medio reconocido para mejorar las cualidades físicas necesarias para sobrevivir, tales como la fortaleza muscular, velocidad y destrezas motoras particulares. En la sociedad primitiva obviamente no existía un programa de educación física y deportes. No obstante, el desarrollo del Homo sapiens dependía grandemente de la acción de los músculos esqueléticos. La meta educativa principal de la sociedad primitiva era la supervivencia a nivel individual y como grupo no existían maestros de educación física, solo continuas demandas físicas y proyecciones de la vida diaria del ser primitivo. En aquella época era necesario que el ser humano tuviera una buena actitud física, de manera que pudiera subsistir el medio ambiente hostil donde vivía. Por lo tanto, es posible que la actividad física primitiva estuviera relacionada en sus inicios como actividades de sobrevivencia, tales como la búsqueda continua de alimento, vestimenta, albergue, protección de un ambiente hostil y la propagación de la especie. Las necesidades fisiológicas fundamentales del ser humano primitivo. Ejemplo, el hambre lo obligaban a ejecutar regularmente una variedad de actividades físicas o destrezas de supervivencia, tales como la actividad para defenderse por sí solo y a otros del desarrollo de destrezas requeridas para la búsqueda de los alimentos. Ejemplo, lanzar, pescar, trepar, nadar, correr, cazar. Habilidades para conseguir ropa y encontrar albergue, y las destrezas necesarias para vivir como un individuo en el mundo. A largo plazo, estas actividades físicas cotidianas mantenían a este ser primitivo en buenas condiciones físicas. Todo esto era parte de la destreza de supervivencia que necesitaba desarrollar el ser primitivo. Por esta razón, la educación física para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera que pudiera desarrollar destrezas de supervivencia y la conformidad. Por otro lado, las destrezas de conformidad estaban diseñadas para asegurar la supervivencia del grupo, al disponer las destrezas individuales al servicio de este grupo. Era necesario el trabajo cooperativo entre la gente para poder satisfacer las necesidades del grupo. De lo contrario, el grupo no podría sobrevivir. El ambiente físico de la sociedad primitiva requería que se tuviera una buena capacidad física, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las cuevas como el albergue, poca ropa para protegerse del frío y otras condiciones primitivas demandaban una apropiada fortaleza muscular, capacidad explosiva, agilidad, entre otras cualidades físicas. El ser humano primitivo pudo subsistir a estas condiciones de vida adversas debido a su gran nivel de aptitud física. Fue posible este desarrollo físico por la activación constante de sus sistemas orgánicos, tales como los músculos esqueléticos, sistema cardiorrespiratorio, entre otros. Esto a largo plazo proporcionaba una diversidad de adaptaciones fisiológicas en este ser primitivo.
En este estado de cosas, todo indica que una apropiada aptitud física era necesaria e imperante para el desarrollo primitivo del ser humano. Para que pudiera sobrevivir en la difícil vida diaria, se puede especular que las destrezas físicas requeridas para la sobrevivencia para dicha época fueron enseñadas a los hijos de generación en generación. Podemos entonces inferir que los padres primitivos fueron primeros maestros de la educación física, conforme a las poblaciones fueron evolucionando socialmente, así como las maneras de controlar su ambiente. De la misma manera fue cambiando también a la actividad física. Fueron evidentes las transformaciones en los juegos y deportes, según se evolucionaba a través de las diferentes épocas eolítica, paleolítica y neolítica. Sin embargo, había poca necesidad para actividades físicas organizadas en esta sociedad primitiva. La época neolítica se caracterizaba por una agricultura primitiva, la construcción de utensilios o instrumentos para su uso doméstico y bélico, construidos con materiales de cobre y hierro, la domesticación de animales, así como la caza y pesca. Más tarde surge la Edad de Bronce. En esta época aparece la primera civilización conocida por el ser humano. Se reconoce por la necesidad de formar grupos sociales o tribus. En esta edad se inicia la especialización. Por ejemplo, emergen líderes, un cacique, considerado como figuras de prestigio y a quien demás se dirigían en busca de apoyo y seguridad. Lo que conocemos como ocio tuvo presencia cuando las poblaciones primitivas desarrollaron destrezas para controlar su ambiente mediante su cultura y dejaron de existir sociedades nómadas. Conforme la civilización se tomaba más compleja, así también ocurría en el juego. La evolución hacia civilizaciones más estructuradas y complejas demandó que se organizaran las actividades físicas humanas, tales como el juego y el entrenamiento militar. Surge la civilización occidental en las cuencas de los ríos Éufrates y Tigris. La mayoría de estas sociedades primitivas optaron por establecerse en áreas fértiles y propicias para la agricultura, la pesca y la caza, dejando atrás su vida nómada. Surge la civilización occidental en las cuencas de los ríos Éufrates y Tigris. La mayoría de estas sociedades primitivas optaron por establecerse en las áreas fértiles y propicias para la agricultura, de pesca y la caza, dejando atrás su vida nómada. Eran ocasiones invadidos y atacados por aquellos que aún eran nómadas, desarrollando acciones bélicas de guerra entre estas comunidades. Eventualmente ambas tribus en conflicto bélico se integraban en una sola comunidad cuando los grupos sociales estables eran conquistados por grupos nómadas.